Hace un ratito el ministro de Salud, el doctor Amílcar Doblades. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo acá en el programa. ¿Qué tal? No, gracias por la invitación. Bienvenido. A ustedes. Y los felicito por las nuevas instalaciones. Bueno, la verdad, muchas gracias. Muy bonito. Bueno, doctor, ¿coincide con nosotros que hablar de salud es hablar tanto de salud pública como privada? ¿Cómo coincidiré en ese concepto que nosotros cambiamos el nombre del ministerio cuando asumimos? Sacamos el término público para dejar el Ministerio de Salud, porque entendemos que la salud es una sola y este ministerio también aporta mucho a la parte privada a través de la obra social provincia, que es en muchos casos el 70% el financiador de la parte privada. Depende de la especialidad, por supuesto. Así que sí, coincido plenamente que se deben trabajar en conjunto lo público y lo privado porque la salud es una sola. Desde su punto de vista, ¿cuál es el estado de cosas a nivel de la salud? Sobre todo desde algo que usted mencionó que es muy importante, que es la situación financiera. Es bastante compleja, entendemos, en términos generales. En el caso de la salud. En el caso de la salud, para que ustedes tengan una idea, en el año 2024, punta a punta, la inflación fue de 117% a nivel nacional y la inflación en salud ha sido del 328%. Esto dado por los aumentos, sobre todo en farmacología y ortopedia, por lo cual la salud escapa a los niveles inflacionarios, sobre todo el año pasado, que es la primera vez que se da un hecho así a nivel mundial incluso, y la repercusión en la Argentina, al ser poco productor de farmacología y de ortopedia, y sobre todo importado, marcó una diferencia abismal en lo que es la inflación en salud. Por lo cual el financiamiento de la salud hoy en día es altísimo. A esto se suma, por ejemplo, en la parte pública, que es muy bien lo que decías en la presentación, cómo afecta lo privado a lo público y viceversa. El año 2024 aumentó 27% la demanda en el ámbito público en la salud respecto al año 2023, 27% en un año. ¿Y eso por qué? Es multifactorial. Eso se debe a, primero, que menos puestos de trabajo formales, en los cuales pueden tener obra social, gente que dejó de tener su prepaga, o aquel que tiene una obra social sindical, incluida la obra social provincia, quizás le cobran un plus y el medicamento ambulatorio le cubre el 40% de la medicación, el resto lo tiene que pagar de su bolsillo. Eso es, siempre ha sido así. Y quizás en esas dos cosas ya está juntando 20, 30 mil pesos, que no los tiene, y va a la parte pública. ¿Esa pérdida de poder adquisitivo impacta directamente en esa migración del privado al sector público? Totalmente. Y eso nos lleva a que la parte privada tenga equipamiento, recurso humano ocioso. Por eso afecta a las dos partes. Entonces nosotros tenemos que articular cómo. Nosotros tenemos 5 de cada 10 pacientes que se atienden en la parte pública tienen algún tipo de cobertura social. Por lo cual tenemos que generar un reordenamiento de esto, porque si la parte privada tiene poca producción y la parte pública tiene mucha demanda, estás tolerando la parte pública la financiación que debería estar en la parte privada. Entonces eso nos obligó a llevar un reordenamiento, y el reordenamiento que encontramos y que estamos poniendo en ejecución es la ley de recupero de costos que sacamos el año pasado, que no es una ley recaudatoria, es de ordenamiento, porque de esta forma el Estado, si yo le puedo cobrar las obras sociales sindicales a las compañías de seguro, incluidos los siniestros viales, que son atendidos el 100%, la prima atención en el Hospital Rawson. Para colmo es lo más caro. Los primeros 3 días de internación es lo más caro. Después, es lo más caro. Digamos, la hotelería es mucho más Para que usted barata. tenga un ejemplo, hicimos un screening, tomamos población para tomar el efecto. Un paciente que tuvimos internado 1 mes y medio en el Hospital Rawson a través de un siniestro vial, llevábamos un costo de 320 millones de pesos. 320 millones. Un paciente. Por la complejidad del siniestro, la ortopedia que hubo que colocarle, la cantidad de cirugías, las terapias, 320 millones. Un solo paciente. Bueno, esto hay que reordenarlo y que cada paciente se atienda donde debe ser.
si tiene cobertura social en la parte privada y dejar la parte pública para aquello que no tiene ningún tipo de cobertura. Para que ese supuesto verifique, tiene que haber un mecanismo de comprensión entre las partes, básicamente. Una parte tiene que... No, el Estado tiene que ser más caro que la parte privada. ¿Y lo es? Hoy sí. Sí. Bueno, pero Porque se hizo el nomenclador específico para eso. Pero hay un tema, coincido que puede ser más caro, pero hoy el Estado puede invertir en una tecnología que tal vez el privado no la puede acompañar. Del hospital público que se están equipando. Hoy, si usted va al Rawson, debe ser de los hospitales con mejor tecnología en San Juan. Marcial Quiroga también ha mejorado mucho. El hospital de Hachal es prácticamente modelo al lado del resto de los hospitales o de las clínicas inclusive que hay en el departamento. Y el ciudadano también quiere ir a donde hay más tecnología. Por supuesto. No le importa quién lo paga. Por supuesto. No, en eso estoy de acuerdo. A ver, acá no se trata de ser expulsivo con el paciente hacia la parte privada, ni mucho menos. El Hospital Rawson tiene tecnología y se realizan prácticas que no se realizan en la parte privada ni en ningún otro lado. Es por eso que el Hospital Rawson es modelo en el interior del país. Recibimos el mes pasado el director del hospital un premio a nivel nacional y del INCUCAI por ser el hospital que más procuración en trasplante hizo. Procuraciones aquí cuando concentramos a las personas que están dispuestas a donar órganos. Eso nos ha llevado que no haya lista de espera para trasplante de córnea en la provincia y estemos trasplantando en el Hospital Rawson Marcial Quiroga pacientes de San Luis y de Mendoza, porque nos sobran las córneas. Entonces, por supuesto que en la parte privada competir con el Estado en el financiamiento de tecnología médica es difícil. Pero San Juan tiene muy buenas instituciones privadas, Coincido. de muy buena calidad, con profesionales muy bien formados, que son profesionales los mismos que están en la parte pública. Entonces, el nivel de oportunidades tiene que ser para todos y en eso coincido. Doctor Dobladez, hablamos de equipamiento y de infraestructura, la cual hay que complementarla con los profesionales. Los profesionales se van a incorporar al sector público en la medida que estén debidamente estimulados en términos de remuneración. ¿Cuál es la situación desde su punto de vista? Bueno, fíjese que en ese sentido, ayer inauguramos en el Hospital de Hachal la maternidad. La segunda maternidad pública en la provincia y la tercera pública privada en la provincia. Esta maternidad que nos va a permitir atender los partos y las cesáreas, aproximadamente 250 al año del norte de la provincia, porque no solamente Hachal, sino Iglesias, Rodeo. Esto hemos logrado sumándole personal, porque el hospital son ladrillos. Sí, claramente. El hospital se llama hospital cuando tengo el personal idóneo. Totalmente. Profesionales, enfermeros, técnicos, mucamas, etcétera. Ellos hacen el hospital, lo demás son ladrillos. Pero no solo eso, y cuando ese médico tiene cierta experiencia, porque no es lo mismo un parto atendido por un médico que tiene 500 partos encima, que tal vez el joven que va como primera experiencia a un departamento alejado. Y un departamento alejado, y lo digo por experiencia, que me tocó a mí empezar con cirugía periférica en Angaco, éramos 2 cirujanos, y en el 2007, y estábamos nosotros 2 para resolver cualquier inconveniente que se provocara en una cirugía. O se presentara. Así que conozco muy bien eso. Pero fíjese, yendo a lo bien pago del médico. Nosotros desde agosto logramos posicionarnos en segundo lugar, un médico que inicia a nivel nacional el segundo sueldo más alto a nivel país. Nos gana Tierra del Fuego, que siempre nos va a ganar porque tiene sueldos muy altos. ¿Quiere decir que eso es suficiente? No, yo no digo que sea suficiente, y justo tampoco. Pero en la crisis que vivimos, estar posicionados en segundo lugar, quiere decir que el gobierno provincial ha aportado a la salud. Y pasa lo mismo con los enfermeros universitarios, posicionados segundos a nivel nacional. A esto se suma, para la periferia, implementamos un decreto que se paga, para que se entienda bien, ampliación horaria se llama, pero es como hora extra. Aquel médico que cumple su horario, su función en el Hospital Rawson, en Marcial Quiroga, en el CARF,
o en el mismo departamento donde va a acudir, hoy puede ir a Háchal, a Rodeo, Iglesia, al interior de la provincia, hacer una guardia más, y hoy se le paga como se le estaba pagando en Chile, que se nos iban los médicos el año pasado, porque está cobrando 900.000 pesos, que en Chile, menos los impuestos que tenían que pagar, el viático, etcétera, les quedaba eso. Hoy es lo que pagamos por una guardia en su horario extra, por guardia, en Háchal, Rodeo, Barreal, Valle Fértil. Eso nos ha llevado a motivar a los colegas a ir al interior de la provincia. Doctor Dolades, recién decía que gran parte del presupuesto muchas veces se va en lo que es farmacología, que eso es algo que es ajeno a la voluntad del gobierno. Hablando con muchos de los propietarios de clínicas y sanatorios de nuestra provincia, nos dicen, bueno, un gran problema que tenemos hoy es el financiamiento de ese medicamento que muchas veces le tienen que dar al paciente y que las obras sociales, llámese provincia o cualquier otra, tardan entre 60 y 90 días en devolver ese costo. ¿Se está trabajando sobre eso? Usted se refiere a los medicamentos de internado. De internados, exacto. Que son consumibles en internado. Eso es un reclamo de todas las instituciones médicas privadas, que nosotros en la obra social, y por ejemplo, este mes hemos cancelado el febrero. Ahora hemos cancelado febrero, porque se ha ido mejorando, hemos achicado los tiempos que estaban muy largos, es cierto, por el control que había que hacer, que no se hacía anteriormente. Antes no se hacía. Lo que pasa es que a 300 millones de pesos que cuesta una persona es mucha plata. La obra social provincia paga un medicamento por mes para algunos pacientes. Ese medicamento vale 160 millones de pesos. Un medicamento para el tratamiento de un mes. ¿Podemos evitar eso? Lo más seguro que no. Lo que sí podemos evitar, y hoy el gobierno nacional hay que reconocer que ha creado una institución específicamente para esto, para ver qué medicamentos nuevos nos van a ingresar y qué utilidad tienen. Bueno, porque acá también siempre ha habido mucho del negocio, porque también dentro de la medicina hay negocios, de médicos que pudiendo recetar medicamentos más baratos también recetan el más caro. Bueno, pero fíjese lo que pudimos lograr nosotros en la obra social provincia con la receta electrónica. Hoy estamos al 96% de las recetas que se hacen son electrónicas en la obra social. No necesita ni un celular el afiliado para ir a la farmacia una vez indicado, con el documento ya puede a la que él elija. Nosotros le llega un mensaje a su celular donde le dice la droga que le ha indicado el médico y todas las posibilidades de medicamentos con los precios que tiene para comprar ese medicamento. Entonces, si el médico indica un medicamento de nombre comercial A, que vale 80.000 pesos, yo le otorgo al paciente la posibilidad de que vea cuáles son todos los medicamentos que tienen esa droga, y de 80 baja a 17 o a 13. Le doy la libertad al paciente también, porque si no estoy manejando su economía, porque el 60% del medicamento ambulatorio, si no tiene coseguro, lo paga el afiliado. Entonces tengo que darle la oportunidad que él elija el medicamento. Hace relativamente poco tiempo se conoció que por auditorías que se hicieron en la obra social provincia se determinó que había médicos que cobraban por prestaciones que no habían realizado, etcétera, etcétera. Esas auditorías continúan, se han profundizado, es la pregunta, y al mismo tiempo, ¿cuáles son las acciones administrativas para con esos profesionales? Porque bueno, lo que entiendo le corresponde al gobierno son acciones administrativas. Esas acciones se iniciaron, están presentes y continúan. Las primeras acciones administrativas que hicimos fue, hasta el momento, 6 profesionales, no solamente médicos, fueron dados de baja del padrón de la obra social provincia. Se hizo la correspondiente auditoría y contraauditoría con el profesional y se sacaron del padrón hasta ahora 6 profesionales. Esos expedientes se van a elevar a la justicia para que la justicia determine la existencia o no de delito. No nos cabe a nosotros eso, pero sí la decisión administrativa de que no sea prestador de la provincia. Porque no vamos a permitir que un grupo minúsculo de profesionales, por una vivada, ensucien a la mayoría de los profesionales
que son prestadores de la obra social provincia y que día a día trabajan honestamente. Así que vamos a llegar a las últimas consecuencias con eso. Pregunta acá un televidente por el equipamiento para el quirófano de Marcial Quiroga. ¿Van a seguir invirtiendo en el Marcial? En el Hospital Marcial Quiroga el año pasado hemos invertido bastante y lo que ahora nos queda como expediente para completar, que se ha llamado a licitación, son las torres de laparoscopía y de artroscopía. El resto se ha cubierto, hay un arco en C que también nos queda, pero el resto lo hemos cubierto con las necesidades que los propios jefes de servicio nos habían solicitado. Hablaba usted recién de la actualización del hospital de Jáchal, todo un ejemplo en realidad. ¿Cuáles son las tareas pendientes para otros centros de salud de los departamentos alejados de la capital? Muchas. Me imagino que muchas. Pero tareas pendientes, en salud nunca se termina. Prioridades, pongámoslo así. En salud nunca se termina, siempre falta y nos falta mucho por hacer. Hemos hecho mucho. Lo de Jáchal ayer con la maternidad, en la unidad de oncología, el paciente oncológico de Jáchal, Rodríguez Iglesia, se tengan que trasladar a la provincia y se puedan diagnosticar, tratar y controlar en Jáchal. La nueva instalación del mamógrafo, 1.700 mujeres de Jáchal se trasladaron el año pasado a la ciudad para hacerse una mamografía. Hemos instalado el mamógrafo digital de última generación, no solamente en Jáchal, sino también en Rodeo Iglesia, porque 500 mujeres se trasladaron el año pasado y ahora se van a poder hacer el estudio ahí. Pero esto, que es lo que nos ha encomendado el gobernador, y ha sido muy claro el gobernador en esto al principio de su gestión, estar cerca de la gente y llevar la salud a la gente, no que la gente tenga que venir a la salud. Nos falta mucho por hacer en muchos departamentos. En 8 departamentos implementamos el plan estratégico de cirugía periférica a partir del 15 de enero. Para el que no es médico, ¿de qué se trata? Bueno, esto es, nosotros teníamos en 8 departamentos hospitales con quirófano, algunos funcionando pero a media máquina y otros que estaban sin funcionar porque había que hacer cambios eléctricos, cambios estructurales, equipamiento. Bueno, el viernes logramos poner en funciones el último que nos quedaba, que era el de Barrial, y hoy estamos operando en Barrial, Valle Fértil, Jáchal, Pocito, Albardón, Angaco, Mediagua y Caucete. Y hemos duplicado la cantidad de cirugías que se hacían en la periferia en 2 meses y medio, con este accionar. Esto, que antes se hacía en el Rawson del Marcial Quiroga, con el costo cama que tiene el Rawson del Marcial Quiroga, que es altísimo, y el hotel más caro de San Juan, elíjanlo, y sale más barato que un día cama en el Hospital Rawson por la infraestructura, la tecnología y el recurso humano. Bueno, nosotros, y ahí se trata de optimizar el gasto, no de ahorrar. En salud no ahorramos, pero sí optimizar el gasto para gastar mejor y llegar a más gente. Entonces, estas cirugías en la periferia gastamos la tercera parte de lo que gastábamos antes. Y la persona antes esperaba 1 año para poder operarse. Bueno, ahí hay otro problema. Normalmente las prótesis tardan. Y cada día que se demora una prótesis en llegar, que puede ser desde un implante de cadera hasta lo que fuese, esa persona está ocupando una cama, a veces en forma innecesaria. Así es. ¿Cómo se va a trabajar para que esas prótesis o esa necesidad que tenga un paciente no demore en llegar y no signifique tal vez hotelería o gastos en hotelería tan caros? Nosotros tenemos 2 tipos de pacientes con material de ortesis traumatológica en el hospital Rawson sobre todo. Aquel paciente de PAMI y el paciente que no tiene ningún tipo de cobertura y la ortopedia es cubierta a través del Ministerio de Desarrollo. ¿Qué hicimos con el PAMI? Hemos acelerado, tuvimos varias reuniones para acelerar los procesos de adquisición del PAMI que nos tiene que proveer el PAMI, la ortopedia, para nosotros poder operarlo en el hospital. Y con el Ministerio de Desarrollo lo que estamos creando es el banco de prótesis, tanto físico como virtual, para que esté en el momento la prótesis. Eso se llama licitación, que se ha llamado licitación ahora en el Ministerio de Desarrollo, para poder tener la prótesis en el momento. Entonces el paciente se programa la cirugía en 1 o 2 días máximo, si está compensado, por supuesto, por su traumatismo y tiene el prequirúrgico hecho, lo podemos operar rápido. Y ahí mejoramos los costos. Primero, el Ministerio de Desarrollo gasta menos porque compra a través de licitación y en volumen. Y segundo, el Ministerio de Salud ahorra
porque evita los gastos de día cama. Todo esto es optimización del gasto de salud. No es gastar menos, es gastar mejor para llegar después a más lugares. Hace muchos años se quiso hacer ese banco de prótesis. Se hizo. Y hubo muchos que se opusieron, creo yo, porque rompía muchos negocios que tenían también. Se hizo, funcionó un tiempo. Y funcionó bien un tiempo y después se cayó. Nosotros asumimos, ya no estaba ese banco de prótesis, por eso hoy se hizo en conjunto con los médicos, los directivos, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud, donde todos tuvieran consenso, porque son todos los partícipes, donde hubiera consenso del material de ortopedia que se iba a adquirir, para que no existieran esos problemas. Brevemente, la última consulta está referida al nivel de relación con la Asociación Sindical Médica y ATSA. Con ATSA tenemos muy buena relación, tenemos reuniones seguidas, con ASPROSA también. Nosotros tenemos el sindicato médico, ASPROSA y ATSA. ¿Y con el sindicato médico? Con el sindicato médico 18 reuniones en 14 meses, incluidas las reuniones con Hacienda, y seguimos conversando y para mí todo se arregla en una mesa de negociación donde podemos llegar a las mejoras. Plantea que el médico necesite, como esto que yo le comentaba recién del pago de una guardia en la periferia, que hemos llegado a lo mismo que se pagaba en Chile. Eso es una mejora para el profesional, por supuesto, que no se tiene que ir, y es una mejora para nosotros porque el mismo profesional que estoy ocupando, a la falta de recursos humanos que tenemos y de algunas especialidades, ¿por qué yo no iba a poder ocupar el médico que está en el Hospital Rawson haciendo una guardia? ¿Por qué no lo puedo usar en la periferia pagándole bien y el médico no se tiene que ir a otro lado y evitamos el pluriempleo, pero le pago bien? Bueno, ese es el objetivo. Esas son las cosas que tenemos que ir buscando para mejorar con el sindicato. Hay una ventaja, usted ha tenido durante mucho tiempo en la parte privada la función de llevar adelante una clínica. Y creo que ese criterio del ámbito privado también lo está aplicando en el ámbito público y creo que también demuestra cierta capacidad de resolución de problemas. Mire, 2 más 2 es 4 en la parte privada o en la parte pública. Sí, pero había gente que lo entendía diferente. Pero el financiamiento no es igual. No es, posiblemente no es igual, pero nosotros todo lo que estamos haciendo en la provincia, en salud y le diría en infraestructura, salud, deporte, todo es con el erario provincial, con las arcas provinciales. Todo el equipamiento, nosotros hemos invertido en Hachal para inaugurarlo de ayer, 600 millones de pesos con presupuesto provincial. A mí me preocupa mucho, y que tal vez sea la materia pendiente, la situación financiera de algunas clínicas privadas. Porque hay muchas camas que dependen de las clínicas privadas y tal vez el cierre de alguna clínica no pueda ser compensado por el Estado. Digo, bueno, de alguna forma hay que encontrar una solución a ese problema. Por supuesto. Porque San Juan no puede perderse camas, tal vez por una situación financiera, producto de esta inflación que hay en medicamentos, en aparatología o en menor consumo por parte del ciudadano. Y hay clínicas privadas en la situación crítica, usted lo sabe. Sí, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a saber? El año pasado hicimos un salvataje al CIMIN de 150 millones de pesos, sí, y lo devolvieron en prestaciones, pero para que no cerrara. Así que soy el principal interesado en que no se cierre ni un consultorio en la parte privada y por eso tomamos acciones concretas el año pasado para colaborar con el Colegio Médico para que no cerrara el CIMIN. Así que soy un convencido que el Estado, en lo público y lo privado, se puede trabajar de la mano para ayudarse mutuamente. Doctor Dobladés, muy interesante tener un panorama tan amplio de una situación que para la población en su conjunto es muy importante, que es su sistema de salud. Vamos a volver a conversar. No, gracias a ustedes. La verdad, le agradezco visualizar y uno poder contar a veces la vorágine nuestra. Nos acostamos creyendo que hemos dejado todo ordenado y a la mañana crean que en salud nunca se termina y sabemos que tenemos que trabajar mucho para la gente, sabemos de las necesidades y por eso tenemos formado un equipo de trabajo que está pensando todo el tiempo en eso. Y es lo que nos ha encomendado el gobernador y en eso estamos trabajando día a día. Doctor Dobladés, muchas gracias. Gracias. Volvemos en un ratito nada más.